Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos muy contentos de volver a conectarnos el día de hoy y esperamos que te encuentres de lo mejor ahí en casita, que puedas reconocer las grandezas que Dios ha tenido para con nosotros durante este tiempo, durante estos días, y sobre todo ese motivo tan grande que es que Él haya entregado a su único Hijo para darnos salvación. Así es que ese es un motivo para poder alabarle, para poder bendecir su nombre y para reconocer cuán grande es Dios. Alabemos juntos con este hermoso canto. Acompáñanos a seguir alabando a nuestro Dios, Rey y Señor. Cantemos. Tú eres Dios.
confianza y nuestro refugio está en Cristo, así es que canta este coro junto con nosotros para alabar y bendecir su nombre. Vamos a continuar con una lectura bíblica en Salmo 27. En la parte inferior aparecerá la letra. Comencemos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en el reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda rectitud a causa de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y a este Dios que acabamos de leer, que nos ayuda, que nos alienta, es al que pedimos en oración por todas las necesidades que hay en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en general, ¿verdad? Con esta pandemia y esta situación difícil que estamos atravesando como sociedad. Así es que te invito a que inclines tu rostro y hagamos una oración para dejar en manos de Dios todas nuestras cargas y todas nuestras necesidades, y también agradecerle porque sin duda a pesar de esto Él ha sido bueno con nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, estamos ante ti para agradecerte las innumerables bendiciones que hemos recibido, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque nos muestras tu amor día con día al proveernos de alimento, al proveernos de un techo y de abrigo. Gracias, Dios, por esto. Pero también hay carga en nuestro corazón por la familia que padece enfermedad, por nuestros hermanos de la congregación que pasan por una situación difícil. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, que escuches las oraciones de tus hijos y que las atiendas, Padre. Confiamos en que tú responderás conforme a tu voluntad y en tu debido tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y te pedimos que te agrades de todo lo que hagamos, Señor, y que te quedes con nosotros el resto de este día. Lo ponemos todo en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a este Dios es al que alabamos, a aquel que tiene poder para resolver cualquier problema que tengamos. Así es que sigamos alabando su nombre. A cargo de nuestro pastor. Pongamos mucha atención. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y permitirnos llegar ahí hasta donde usted nos está viendo. Seguramente ya almorzó, se está recuperando de esta mañana y pues le damos gracias porque nos permite que podamos llegar ahí hasta donde usted está.
Nuestro propósito siempre se lo he dicho, ¿verdad? Queremos un mensaje diferente de tanta noticia negativa que se está escuchando, un mensaje que reconforte el alma, un mensaje que traiga esperanza, un mensaje que fortalezca nuestras vidas. Y entonces esa es la razón por la que estamos aquí y nos comprometemos con usted para que semana tras semana usted pueda escuchar un mensaje de Dios para usted, su familia y los suyos. Que Dios le bendiga. Gracias a quienes estuvieron cantando esta mañana. Espero que usted haya cantado junto con el grupo, porque esto prepara nuestro corazón para adorar a Dios. Le quiero invitar para que también tenga preparada su Biblia. Y se lo repito, si usted no tiene Biblia, si en verdad necesita una Biblia, escríbanos ahí en los comentarios de la red social por donde nos ve y nosotros se la haremos llegar. Ese es nuestro compromiso para con usted. Así que queremos invitarle para que hoy entreguemos este tiempo en manos de Dios y que sea Dios quien hable a nuestro corazón y que reconforte nuestra vida y que haga un impacto el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Porque le quiero recordar que usted está ahí no por casualidad. Dios quiso que usted estuviera escuchando este mensaje el día de hoy. Así que si ya tiene su Biblia lista, si ya tiene donde hace sus anotaciones, porque luego no hay tiempo para buscar las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y luego buscarlas en su Biblia. Si estamos listos, ahora entrego este tiempo en manos del Señor. Bendito Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más transmitiendo este mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Yo sé que tú has preparado nuestros corazones. Sé que estamos listos para escuchar este mensaje que puede hacer hoy una diferencia notoria en nuestras vidas. Así que quédate con nosotros en este tiempo, pues en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Hay un dicho que dice: como te ven, te tratan. Seguramente usted lo ha escuchado. Como te ven, te tratan. La gente entonces piensa: quiero que me respeten, me voy a vestir respetuosamente para que otros me respeten. O entonces dice alguien: voy a salir a buscar trabajo, me voy a poner saco y corbata para causar una buena impresión y entonces poderme quedar con ese trabajo. O quiero parecer una buena persona y usted usa la ropa adecuada para parecer una buena persona. O usted quiere verse diferente y entonces usa ropa diferente y combinaciones diferentes para verse de una manera diferente. Aunque si bien es cierto que este dicho es muy frecuente entre nosotros y el pueblo mexicano, quiero decirle que la gente, interiormente hablando, sigue siendo la misma independientemente de cómo se vistan y qué tipo de ropa estén usando. Sigue siendo la misma exactamente. Es decir, se lo digo de otra manera, y lo digo con todo respeto, quizás estamos padeciendo de una enfermedad de lepra, pero yo me pongo una ropa nueva para que no me vea leproso, pero sigo siendo un leproso. La ropa no me va a cubrir mi enfermedad. Yo puedo aparentar ser una persona buena y me visto de tal manera que aparento ser muy buena persona, pero por dentro sigo siendo una persona conflictiva, que tiene luchas, que vive una doble vida quizás. En fin, lo que le quiero decir es que nada nos hace nuevos excepto que tengamos un nuevo nacimiento. Y esto, pues claro que es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo tener un nuevo nacimiento? ¿Cómo pensar en que vamos a nacer nuevamente o que vamos a cambiar de la noche a la mañana nuestra forma de ser? Bueno, lo que hoy le quiero narrar, que viene en la palabra de Dios, es la historia de un hombre ya mayor, un hombre muy respetado desde luego, pero un hombre que volvió a nacer. Y una vez que volvió a nacer, por difícil que le parezca escucharlo, ese hombre, siendo ya mayor, volvió a nacer. Una vez que nació de nuevo, dejó de ser quien era, dejó su antigua vida en el pasado. Fue una persona tan diferente que hizo un tremendo impacto en la sociedad donde se desenvolvía. Ahora le pregunto, ¿cree que esto nos puede pasar a usted y a mí el día de hoy?
que podamos quizás nacer de nuevo. Suena medio raro y extraño, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le parece si nos acercamos a la palabra de Dios para encontrar ese mensaje? Si ya tiene ahí preparada su Biblia, ábrala por favor en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Evangelio de Juan o San Juan, capítulo número 3. Está en la parte que corresponde al Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento incluye los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están en ese orden. Así que ábralo en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Y ahí vamos a conocer la historia de este hombre que nació de nuevo. En el versículo primero de Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De hecho, más adelante en este mismo capítulo se relata que él era maestro de Israel, maestro del pueblo hebreo, del pueblo judío. Este hombre se llamaba Nicodemo y dice nuestro texto que era de un grupo religioso llamado los fariseos. Los fariseos. Dicen los estudiosos de la Biblia que Nicodemo seguramente formaba parte de un grupo selecto que se denominaban el Sanedrín. El Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un grupo muy exclusivo que regían cierta cultura, cierta vida religiosa, ciertas costumbres del pueblo de Israel. Eran como los gobernantes fuera del sistema gubernamental establecido, eran los gobernantes del propio pueblo hebreo. Quien lo presidía era el así llamado el sumo sacerdote, era el principal que presidía ese grupo. Luego había otro grupo de 24 sacerdotes más, lo componía también un grupo de 24 ancianos o gobernantes del pueblo de Israel que representaban al pueblo, y había también 22 escribas. Los escribas eran los encargados de transcribir la ley de los judíos, la primera parte del Antiguo Testamento, y eran los intérpretes de la ley. Entonces, un sumo sacerdote, 24 sacerdotes más, los hombres religiosos, 24 ancianos, los hombres que representaban al pueblo, 22 escribas formaban este selecto grupo denominado el Sanedrín. Y se piensa que Nicodemo era de ese grupo llamado el Sanedrín. ¿Cuál era la tarea de los fariseos en ese entonces, en el tiempo de Jesús? Bueno, era sorprendente, le voy a decir. Ellos leían, estudiaban y memorizaban esa primera parte del Antiguo Testamento que viene en su Biblia. Y mire, le podían decir libros completos de memoria, le podían decir porciones grandes de memoria, porque las leían, las estudiaban y las memorizaban. Si la ley decía que deberían de ayunar una vez a la semana, había quien ayunaba hasta 2 veces a la semana por cumplir, así de estrictos eran en el cumplimiento de sus leyes. Hacían oraciones largas y frecuentemente las hacían en público, es decir, si ellos andaban en la calle, cualquier fariseo que anduviera en la calle, y se daba cuenta que ya era hora de la oración, ahí donde estuviera, se volteaba hacia la pared y empezaba a orar y decía: Señor, te doy gracias porque soy fariseo y no soy como todos estos que están aquí. Palabras más, palabras menos, oraban así los fariseos. Este grupo de los fariseos daban escrupulosamente el diezmo de todo lo que poseían, el diezmo de sus ingresos, el diezmo de la hierba, dice de la menta, el comino y el eneldo, esas hierbas que servían para sazonar o eran aromáticas, hasta de eso daban el diezmo. De sus ganados daban el diezmo, de sus ingresos daban el diezmo, de su cosecha daban el diezmo. Así de escrupulosos eran. Eran celosos en cuanto al cumplimiento de las leyes y desde luego eran muy cumplidos en sus deberes en el templo de aquel entonces. Bueno, pues de ese grupo formaba parte Nicodemo.
¿Y qué fue lo que sucedió con Nicodemo, el personaje a quien estamos hoy considerando? Bueno, podemos decir entonces que si Nicodemo era de este grupo, Nicodemo era moralmente intachable, era reconocido desde luego. Era un hombre religioso, respetado, respetuoso, era culto, era cortés, era muy bien educado. Pues con todo y esto que formaba la vida de Nicodemo, este hombre quería conocer a aquel llamado Jesús el Cristo, aquel que se oía predicaba acerca del reino de los cielos, aquel quien sabían que su padre era José, que era de oficio carpintero y que él también practicaba la carpintería, que era de un extracto humilde socialmente hablando. Y entonces Nicodemo quiso conocer a ese Jesús. Tal vez nos preguntemos, ¿qué podía un hombre como Jesús enseñarle a un maestro de la ley como lo era Nicodemo? Pues Nicodemo tenía interés de conocer a ese Jesús. Y dice el versículo 2 que se acercó a él de noche. Vino a Jesús de noche. Quizás tenía temor de que lo vieran sus compañeros. Quizás tenía temor o vergüenza de que qué van a decir si me ven platicando con este que muchos consideraban un loco, un mentiroso, un fanático, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces lo busca de noche por las razones que haya sido. Lo bueno fue que quiso buscar a Jesús. No sé si usted ya ha hecho ya haya hecho esto. ¿Ha buscado usted a Jesús? ¿Ha tratado de acercarse a ver quién es Jesús? Bueno, pues Nicodemo así lo hizo. Le leo el versículo 2 y 3. Este vino a Jesús de noche y le dice, mire la elocuencia de Nicodemo. Rabí, que significa maestro, ¿verdad? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y mire, todavía no terminaba de decir ese discurso y Jesús ya sabía para qué lo andaba buscando. Y entonces dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me llama la atención cómo Nicodemo se acerca a Jesús con este discurso florido, cortés, halagador, pero no terminó el discurso cuando fue interrumpido por Jesús, quien ya sabía el propósito del por qué le estaba buscando. Y Jesús se adelanta y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto dejó atónito a Nicodemo. Quizás pensaba, ¿y cómo sabía que yo le iba a preguntar esto? ¿Y cómo sabía que yo venía a buscarlo para saber más acerca del nuevo nacimiento y de cómo llegar al cielo? Ninguno puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y mire, lejos de decir, ¿por qué dices estas cosas? Mire que el versículo 4 dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Quizás pensando, esto no lo va a poder responder Jesús. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice el versículo 4, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo me pregunto, ¿por qué impactó tanto esa declaración de Jesús a Nicodemo? Esa declaración de ninguno puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. ¿Por qué impactó tanto a Jesús? Y le voy a dar las razones. Nicodemo había formado toda una estructura, imagínese como una torre alta, que estaba formando con su vida moral, con su vida religiosa, con su vida justa, con la clase de vida donde respetaba todos los ritos y las ceremonias religiosas de la ley en la que había sido formado, con sus buenas obras, todo eso que él había hecho y que decía, seguramente esto me va a llevar al reino de los cielos. Todo eso se le vino abajo en un instante, de tal manera que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y no se pregunta el por qué, sino el cómo. ¿Y cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Cómo puede uno acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer?
pero Nicodemo quería saber cómo entrar al reino de los cielos, y le acababan de decir: todo lo que tú has hecho durante toda tu vida, de nada te va a servir. Y mire que no era malo lo que hacía, pero si el propósito era buscar el reino de los cielos, de nada le servía, de nada le iba a servir. Me quiero detener un poquito y preguntarle: ¿ha llegado usted a este punto en su vida? ¿Alguna vez se ha preguntado si usted está buscando el reino de los cielos? ¿Alguna vez ha considerado el que quizás ya está cansado de la vida que ha llevado, de su doble vida, quizás de la vida de pecado, de inseguridades, de falta de sentido y propósito? ¿Alguna vez ha pensado en estas cosas y se ha cuestionado cómo uno puede llegar al cielo? Quizás usted está hablando de esa vida moral, de esa vida culta, de esa vida llena de buenas obras, y hoy acaba de escuchar en labios de Jesús que eso no ayuda para llegar al cielo. Y no es que sea malo, le repito, pero no es la forma en que las puertas del cielo le serán abiertas simplemente, ¿verdad? ¿Cómo puede uno entonces llegar al cielo? La única manera es como dijo Jesús: tiene que nacer de nuevo. Quizás hoy usted me pregunte: está bien todo eso, Pastor Carranco, pero ¿cómo puede nacer uno siendo ya viejo? Al igual que Nicodemo, nos preguntamos o nos hacemos el mismo cuestionamiento. Y mire, le voy a dar la explicación que Jesús le dio a Nicodemo. Versículo 6. Cristo le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se lo digo de otra manera: hay leyes que rigen el nacimiento físico, y así es, así lo había ordenado Dios. Usted ya como persona mayor seguramente, o bueno, hoy hasta los jovencitos, ¿verdad?, ya saben, y si conocen un poquito de biología, tienen una idea de cómo nace un bebé, cómo se forma un bebé en el vientre, qué es lo que tienen que hacer sus padres. Hay leyes que rigen el nacimiento físico, pero así como hay leyes que rigen el nacimiento físico, también hay leyes que rigen el nacimiento espiritual. Y estas leyes son iniciativa de Dios. No es cuestión del hombre, sino son iniciativa de Dios. Si usted quiere nacer de nuevo, si usted quiere dejar atrás esa vida difícil que ha llevado, si usted está cansado de la situación que le agobia y quiere nacer de nuevo, quiere ser un hijo de Dios, quiere tener la seguridad de que aquel día que terminen sus días aquí, los va a abrir sus ojos en la presencia del Señor, le voy a hablar de estas leyes espirituales que rigen el nacimiento espiritual simplemente. Si usted está ahí en Juan capítulo 3 donde está leyendo, poquito antes está el capítulo 2, quizás a la vuelta de la página, y más antes está el capítulo 1. Ubíquese por favor en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ese capítulo habla o inicia mencionando que en el principio Dios daba la palabra, o aquel verbo, ¿verdad?, la palabra que decía: sea la luz, y la luz se hacía, y produzca la tierra hierba, y producía la tierra hierba. Era esa palabra, ese verbo, esa acción que estaba creando las cosas. Bueno, luego dice que aquel verbo se hizo carne. Aquella palabra que se escuchaba, que provocaba la acción, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y se está refiriendo al Señor Jesucristo. Bueno, si se ubica ahora en el versículo número 12, hablando de Jesús, dice: mas a todos los que le recibieron, habla de recibir a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el poder, o les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y así es como se puede entrar al cielo. Y entonces dice que esos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque el nacimiento espiritual es un asunto de Dios. No tiene nada que ver con el aspecto físico, sino que es un asunto de Dios. Y lo primero que dice, que el nacimiento espiritual no es los que son engendrados de sangre.
¿Qué es esto? Es decir, no es porque traiga el linaje de la línea Carranco, mis descendientes, que van a llegar a tener una comunión con Dios. Si yo la tengo, no quiere decir que ellos la vayan a tener. Si yo no la tengo, no quiere decir que ellos no la vayan a tener tampoco. Porque no es cuestión de herencia, simplemente no se nace espiritualmente hablando por cuestión genética. Y mire, yo podría decir, pues yo tuve un tío abuelo allá en Allende que fue pastor, pero eso no me garantiza que yo nazca espiritualmente, porque no es por cuestión de descendencia de sangre. No podemos heredar la vida eterna por parte de nuestros antepasados, ni padres, ni abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos, ni ninguna otra descendencia, ¿verdad? Entonces, no es engendrado de sangre, no es engendrado o nacido por voluntad de la carne, dice ese mismo versículo 13. Es decir, no es por el deseo humano, no es porque yo diga, ay, cómo quisiera que mis hijos nacieran de nuevo espiritualmente hablando y tuvieran comunión con Dios, aunque yo tenga el deseo y como mi carne lo anhele. Eso no quiere decir que van a nacer espiritualmente, porque no es por voluntad de carne, ni por mucho que yo lo desee. El nacimiento espiritual no es así. Esto tiene que ser por intervención de Dios. Ni tampoco es por voluntad de varón, dice ese mismo versículo 13. No es por el deseo del hombre, pues ningún plan, ningún arreglo, ni nada, ni ninguna cosa que yo haga puede hacer que nazca espiritualmente, humanamente hablando. Mire, le voy a poner el caso de Nicodemo o su propio caso. Usted puede leer la Biblia si gusta, usted puede asistir o congregarse en una iglesia, usted puede hacer buenas obras, usted puede bautizarse y guardar los mandamientos. No es malo, pero eso no le hace que usted nazca espiritualmente. Y el reino de los cielos sigue cerrado para usted, porque no es por voluntad de varón. Si así fuera, Nicodemo se hubiera ganado el cielo. Hubieran dicho, este se va al cielo con todo y con todo y sandalias, ¿verdad? En los tiempos de Nicodemo. Pero no era así. Cristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y entonces no es por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Estas cuestiones del nacimiento espiritual es un asunto de Dios. Termina ese versículo 13 diciendo, sino de Dios, de Dios. El nacimiento espiritual viene de Dios. Ahora, ¿cómo se hace entonces? Si viene de Dios y no es por cuestión de que yo quiera o yo lo anhele o que yo haya pensado si mis ancestros fueron buenos cristianos, que yo vaya a nacer de nuevo, entonces, ¿cómo puedo nacer yo espiritualmente hablando? Le voy a decir 3 cosas solamente. Usted tiene que creer que Jesucristo es el Salvador suyo. A lo mejor me va a decir, ¿y Salvador de qué? ¿De qué me ha salvado Jesús? Bueno, yo le he venido hablando en varias semanas atrás que somos pecadores. Yo creo que eso usted lo entiende. La semana pasada le decía que no hay bueno ni aun uno. Y ahí está en la Biblia, que todos hemos pecado. ¿Y sabe lo que hace ese pecado? Nos presenta llenos de vergüenza delante de Dios, que es santo y que no acepta el pecado. Entonces la vida de pecado nos mantiene alejados de Dios. Y alguien tenía que pagar esa deuda de pecado. Si yo soy pecador, ¿cómo se puede quitar ese pecado? Pues pagando una deuda. ¿Y sabe quién pagó esa deuda por usted? Se llama Jesús. Sí, se llama Jesús. Le voy a referir una profecía que viene en el Antiguo Testamento. Lo he citado en algunas ocasiones aquí. 750 años antes de que Jesús naciera, se dijo esta profecía acerca de él y está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Hablando de Jesús y el tipo de muerte que iba a tener, déjeme decir una palabra teológica, fue una muerte expiatoria. ¿Qué es esto? Pues que fue en lugar nuestro. Una muerte expiatoria que nos iba a quitar las culpas, y eso lo cumplió Jesús.
Isaías 53, 4, 5 y 6. Ciertamente llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Han de ver, mira lo que Dios le está haciendo a este hombre. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Sí, por mi vida llena de vergüenza, llena de pecado, llena de hipocresía, llena de falta de sentido y propósito. Dice que fue molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, para que yo pueda estar en paz con Dios, alguien tenía que sufrir ese castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús, y por su llaga. Esas llagas que le causaron los latigazos, esas llagas que le causaron las espinas, esas llagas que le causaron los clavos, esas llagas que le causó la lanza que le traspasó. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso le dije, usted tiene que entender que Jesús es su Salvador. Si usted no reconoce eso, nunca va a poder nacer espiritualmente. La primera ley espiritual es que reconozcamos nuestro pecado y que alguien pagó por ese pecado, ¿verdad? Alguien lo pagó. Dice el versículo 6 de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Usted entendió eso? Jesús es el Salvador. Nos salvó de la condenación eterna del pecado. Si usted lo entiende, ahora necesita el segundo paso, recibir a Jesucristo en su vida. Ahí en Juan 1:12, donde leíamos, decía, mas a todos los que le recibieron, a los que hemos creído que Él es el Salvador, a esos nos dio el poder o la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Porque no basta creer. Esto es como la medicina contra el COVID. Imagínense que ya nos enteramos que obtuvieron la vacuna con el COVID. Eso va, el que haya una vacuna quiere decir que a mí no me voy a contagiar. No, yo tengo que aplicarla a mi vida para entonces que me haga efecto. Eso es la idea de recibir a Jesucristo. No basta creer, sino hay que recibir a Jesucristo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y mire, en Apocalipsis 3:20 dice, hablando de Jesús, tocando la puerta de su corazón, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy es el día cuando Jesús llama a la puerta de tu corazón. ¿Tú quieres nacer espiritualmente? Tienes que recibir a Jesucristo. Él está llamando. La decisión es tuya. La tercera ley es que hoy tú tienes que abrir esa puerta y decir, ven Señor Jesús a mi vida. Perdona mi pecado y permíteme nacer espiritualmente. Usted tiene que recibir esa vida en Cristo o esa vida que Cristo le ofrece para que entonces usted pueda nacer de nuevo. ¿Quiere usted hacerlo este día? ¿Está preparado para orar a Dios, a orar a Jesús y decirle, Señor Jesús, yo sé que soy pecador, yo sé que tú moriste en la cruz por mí, yo hoy quiero escuchar tu voz llamando a mi corazón y lo estoy haciendo y por eso quiero abrirte la puerta de mi corazón e invitarte para que vengas a mi vida y me des descanso de esta vida que estoy llevando hasta el día de hoy? ¿Quiere usted hacerlo? Repita conmigo estas palabras si este es el deseo ardiente de su corazón y diga, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Yo soy un pecador, merezco la muerte, pero tú ya pagaste ese precio al tomar mi lugar en la cruz. El castigo de mi paz, Dios lo puso sobre ti. Hoy, Jesús, te pido perdón por mi pecado. Hoy estoy arrepentido y lleno de vergüenza por haber ofendido a Dios con mi forma de ser. Perdona mi pecado. Ven a mi corazón. He escuchado el llamado tuyo y hoy te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi corazón y hazme una nueva persona.
Permíteme nacer espiritualmente y permíteme que el viejo yo quede en el pasado y a partir de hoy sea una nueva persona, un nuevo esposo, un nuevo hijo, una nueva esposa, un nuevo jefe, una nueva hija, un nuevo trabajador, un nuevo vecino, un nuevo papá para mis hijos, una nueva mamá para mis hijos. Permíteme hoy disfrutar de esa vida nueva. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón. Si usted hizo esta oración de fe, yo le invito para que nos lo haga saber. Ahí en los comentarios de la red social donde nos está viendo, queremos entrar en contacto con usted simplemente para ayudarle a seguir creciendo en su vida espiritual, porque esta es la única forma en que usted puede nacer de nuevo. Hoy se lo he explicado, espero que hoy haya sido el día que marque la diferencia en su vida. Gracias por seguir esta transmisión. Le quiero recordar que estamos aquí los domingos, 11:15 de la mañana, los martes a las 9 de la noche con la familia Treviño Juárez, un tiempo de reflexión, y los miércoles a las 8 de la noche, mi esposa y su servidor tenemos una transmisión en vivo por medio de Facebook, así que le invitamos si usted nos quiere seguir. Pero independientemente de todo eso, en nuestras redes sociales, póngase en contacto con nosotros y nosotros atenderemos a su llamado. Voy a orar para concluir este tiempo. Le invito para que comparta usted este mensaje en su red social y entonces que otros puedan ser bendecidos con este mensaje. Voy a orar y nos quedamos para escuchar una ofrenda musical más y así damos por concluido esta transmisión. Buen Padre y Dios nuestro, gracias por aquellos que hoy tomaron una decisión, la más importante de sus vidas, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador e invitarlo, abrirle su corazón para que viniera a su vida y fuera transformada. Hoy, Señor, tú has hecho una fiesta en el cielo porque seguramente muchos han tomado esa decisión. Padre, bendícenos en esta semana que va comenzando. Ayúdanos a entender el propósito que tienes para nuestras vidas y prepáranos para los días que están en porvenir, Señor. Así nos queremos despedir de este tiempo con tu paz y con tu bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por seguirnos. Que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima. Estoy
viene el tiempo, siempre estuve a tiempo de amarte. Bueno, la transmisión del día de hoy ha terminado. Les agradecemos mucho el habernos acompañado y esperamos verlas pronto.